La controversia en torno a la calle que debía llevar el nombre de María Teresa Campos en Málaga ha adquirido una magnitud inesperada, convirtiéndose en un tema de debate constante en los medios de comunicación y generando opiniones divididas tanto entre figuras públicas como entre los ciudadanos malagueños. Lo que inicialmente parecía un homenaje sencillo y emotivo a la icónica periodista ha derivado en una serie de desacuerdos, declaraciones cruzadas y una sucesión de obstáculos que han entorpecido el proceso hasta el punto de que, a día de hoy, 561 días después del anuncio oficial, la cuestión sigue sin resolverse y cada nueva declaración añade más leña al fuego. Cuando el Ayuntamiento de Málaga confirmó su intención de dedicarle una calle a María Teresa Campos, la noticia fue recibida con entusiasmo por parte de su familia y seguidores, que veían en este gesto un reconocimiento justo a su trayectoria y a su vínculo con la ciudad. Sin embargo, las primeras diferencias surgieron cuando Terelu Campos y Carmen Borrego expresaron su deseo de que el nombre de la calle incluyera la palabra periodista antes del nombre de su madre. Para ellas, este detalle no era una cuestión menor, sino una condición indispensable, ya que consideraban que la carrera profesional de María Teresa debía quedar reflejada en el homenaje. Sin embargo, desde el ayuntamiento, esta petición no fue bien recibida. Para las autoridades municipales, el nombre de María Teresa Campos tenía suficiente peso por sí mismo como para no necesitar añadidos, y su legado ya trascendía cualquier título profesional. Este fue el primer punto de desencuentro, que, aunque en apariencia menor, marcó el inicio de una serie de tensiones que con el tiempo no han hecho más que aumentar. El segundo gran foco de conflicto llegó con la ubicación de la calle. La familia Campos esperaba que la vía estuviera en un lugar céntrico y emblemático, en una zona turística o de alto tránsito donde se pudiera rendir tributo a la periodista con la visibilidad y el reconocimiento que ellas consideraban que merecía. No obstante, la propuesta del ayuntamiento situaba la calle en una zona de nueva creación, próxima a un polígono industrial en expansión. Esta decisión no gustó en absoluto a Terelu y Carmen, quienes consideraron que dicho emplazamiento no hacía justicia al legado de su madre y que no se ajustaba a lo que ellas esperaban de un homenaje de este calibre. Desde el ayuntamiento, sin embargo, se defendió la decisión con firmeza. Según las autoridades municipales, la calle estaba en una zona en desarrollo, que en el futuro se convertiría en un punto clave dentro del nuevo Málaga. Para ellos, no tenía sentido modificar calles ya establecidas o reasignar nombres, ya que el crecimiento de la ciudad también debía reflejarse en su expansión. La idea de colocar el nombre de María Teresa Campos en una zona moderna y en crecimiento era, desde su perspectiva, un símbolo de progreso y evolución. Pero para la familia Campos, la ubicación sugerida no era aceptable. Desde su punto de vista, colocar la calle en una zona aún en desarrollo le restaba valor al homenaje y no se correspondía con la importancia que su madre había tenido en la historia del periodismo en España. Este desacuerdo marcó el segundo gran punto de fricción, y desde entonces, el tema ha ido escalando en los medios de comunicación, generando un debate constante en programas de televisión y redes sociales. El asunto llegó a la mesa de debate de Espejo Público, donde la periodista Gemma López no dudó en manifestar una postura crítica hacia la actitud de la familia Campos. Según López, resultaba llamativo que, después de haber insistido tanto en que querían una calle para su madre, ahora pareciera que nada les convencía y que cualquier decisión del ayuntamiento fuera insuficiente. Sus palabras fueron tajantes y generaron un gran revuelo, ya que dejaban entrever que la situación se estaba tornando innecesariamente conflictiva. Pero Gemma López no fue la única en pronunciarse al respecto. Pilar Vidal, otra de las voces más mediáticas en este tipo de controversias, también dio su opinión y dejó claro que el problema no radicaba en la ubicación de la calle en sí, sino en la incapacidad de la familia para llegar a un acuerdo. Para ella, resultaba paradójico que lo que debía ser un motivo de orgullo y satisfacción se hubiera convertido en una fuente de conflicto que estaba perjudicando la imagen pública de las hijas de María Teresa Campos. El alcalde de Málaga tampoco se quedó atrás y fue contundente en sus declaraciones. Con un tono que dejaba entrever cierta molestia con la situación, señaló que la decisión sobre la calle había estado en manos de la familia desde el principio y que, si hasta el momento no se había llegado a un acuerdo, no era por falta de voluntad del ayuntamiento, sino por la falta de consenso entre Terelu y Carmen. Pero lo que realmente encendió la polémica fue la frase que el alcalde dejó caer durante su intervención. Tanto que querían una calle para homenajear a su madre, y ahora parece que no tienen tiempo para solucionarlo. Estas palabras, lejos de calmar la situación, provocaron un aluvión de reacciones en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes apoyaban a la familia Campos y quienes consideraban que estaban exagerando con sus exigencias. La controversia en torno a la calle dedicada a María Teresa Campos en Málaga se ha convertido en uno de los temas más comentados en las últimas semanas, dejando claro que lo que en un principio debía ser un homenaje sencillo y emotivo ha derivado en un conflicto prolongado que sigue sin encontrar una resolución definitiva.
Lo que parecía ser un reconocimiento merecido a la trayectoria de la legendaria periodista ha terminado en un debate mediático de grandes dimensiones, en el que se han mezclado declaraciones encontradas, posicionamientos políticos y opiniones divididas dentro del ámbito televisivo. Desde que se anunció la decisión de asignarle una calle a María Teresa Campos en su ciudad natal, la idea fue bien recibida por gran parte de la ciudadanía y del mundo periodístico, quienes consideraban justo que una figura de su calibre tuviera un espacio en el callejero de Málaga. Sin embargo, lo que parecía un gesto de reconocimiento sin mayores complicaciones pronto se convirtió en un tema de discusión, sobre todo por las condiciones que la familia Campos, encabezada por Terelu Campos y Carmen Borrego, comenzó a plantear con respecto a la ubicación y denominación de la vía. Uno de los primeros puntos de fricción surgió con la exigencia de que el nombre de la calle incluyera el título de periodista, un detalle que no se suele aplicar en este tipo de homenajes y que generó cierto desconcierto entre las autoridades municipales. Aunque la intención de la familia era destacar la profesión que marcó la vida de María Teresa, desde el Ayuntamiento de Málaga se argumentó que la propia relevancia de su nombre trascendía cualquier título y que no era necesario añadir una categoría profesional para que su legado fuera reconocido. Sin embargo, lo que terminó por complicar aún más la situación fue la cuestión del emplazamiento de la calle. En un principio, la localización asignada por el consistorio malagueño se encontraba en una zona de nueva creación, un espacio en desarrollo que, según las autoridades, se convertiría en un importante centro de actividad urbana en el futuro. No obstante, este anuncio no fue bien recibido por las hijas de la periodista, quienes manifestaron su descontento argumentando que su madre merecía un espacio más representativo y céntrico dentro de la ciudad. Esta postura provocó una oleada de reacciones por parte de la opinión pública. Mientras algunos sectores apoyaban la solicitud de la familia y consideraban legítima su intención de que la calle estuviera en un lugar más icónico, otros empezaron a cuestionar la insistencia de Terelu y Carmen, sugiriendo que estaban poniendo demasiadas condiciones a un homenaje que, en esencia, debía ser un acto de reconocimiento y gratitud. Con el paso del tiempo, la falta de un acuerdo entre la familia y el ayuntamiento ha prolongado el conflicto, convirtiéndolo en un tema recurrente en los medios de comunicación. Programas televisivos como Espejo Público han abordado la polémica en numerosas ocasiones, con debates encendidos en los que distintas figuras del periodismo del corazón han expresado sus opiniones. Gemma López, por ejemplo, ha sido una de las más críticas con la actitud de las Campos, señalando que su falta de decisión y sus constantes exigencias han terminado por empañar lo que debía ser un homenaje sin fisuras. También Pilar Vidal ha tomado una postura firme en este asunto, criticando que las discusiones en torno a la calle han terminado convirtiéndose en una lucha de egos en la que, en lugar de buscar una solución consensuada, cada parte parece más interesada en defender su postura y reafirmar su versión de los hechos. Esta visión es compartida por otros periodistas y analistas del sector, quienes coinciden en que el homenaje ha perdido su esencia original y ha quedado atrapado en una espiral de conflictos innecesarios. Por su parte, el alcalde de Málaga, quien en diversas ocasiones ha intentado restar importancia a la polémica, ha dejado claro que el ayuntamiento ha cumplido con su parte del compromiso y que la decisión final sigue en manos de la familia. En una de sus últimas declaraciones, lanzó un comentario que no pasó desapercibido. Si realmente quisieran que la calle estuviera lista, ya lo habrían solucionado hace tiempo. Esta afirmación fue interpretada por muchos como un dardo directo hacia Terelu y Carmen, insinuando que han sido ellas mismas quienes han prolongado innecesariamente el proceso. El malestar que ha generado esta situación ha comenzado a afectar la imagen pública de las hijas de María Teresa Campos. Durante años, ambas han contado con una sólida base de seguidores que las han apoyado en los momentos más complicados, especialmente tras el fallecimiento de su madre. Sin embargo, la percepción sobre ellas ha empezado a cambiar debido a esta controversia. Cada nueva declaración que realizan en los medios de comunicación parece añadir más confusión y descontento, lo que ha llevado a algunos espectadores a cuestionar sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, el ciudadano de a pie también ha tomado una posición en este asunto. En redes sociales, muchos malagueños han expresado su cansancio con la polémica y consideran que, en lugar de ser un motivo de orgullo y celebración, el tema se ha convertido en una fuente de discusiones innecesarias. Algunos incluso han señalado que si la familia sigue mostrando resistencia a aceptar la calle en la ubicación propuesta, lo más sensato sería retirar la propuesta y dedicar el espacio a otra figura relevante de la ciudad que no genere tanta controversia. El problema de fondo es que, mientras no haya una resolución definitiva, la disputa seguirá ocupando titulares y alimentando debates en los programas de televisión. ¿Se llegará a un acuerdo o el homenaje quedará marcado por la división de opiniones? ¿Será finalmente aceptada la calle por la familia, o el ayuntamiento decidirá dar marcha atrás ante la falta de consenso? Lo que está claro es que el caso de la calle de María Teresa Campos ha dejado de ser una simple cuestión de nomenclatura urbana para convertirse en un símbolo de desacuerdo,
Un tema que ha trascendido la esfera familiar y política para instalarse en la opinión pública como un ejemplo de cómo un homenaje bien intencionado puede transformarse en un conflicto mediático de grandes dimensiones. Por ahora, la incertidumbre sigue presente, y todo apunta a que seguiremos escuchando sobre este asunto los próximos días, con nuevas declaraciones, enfrentamientos y posiblemente más giros inesperados en esta historia que, en lugar de cerrar un capítulo en honor a María Teresa Campos, sigue escribiendo páginas de polémica y controversia. Paco me contó que antes de entrar, tuvo una conversación con Carmen sobre la polémica que rodea la calle que se iba a dedicar a su madre, María Teresa Campos. Carmen, visiblemente molesta, le explicó que jamás habría imaginado que se le retirara el nombre a la calle Arios. A su juicio, eso sería tan inapropiado como si en Madrid, por ejemplo, se propusiera cambiar el nombre de la Gran Vía por Terelu Campos, lo cual, según Carmen, no tendría ningún sentido. Además, Carmen dejó claro que no tenían la intención de hacer un escándalo ni pedir un cambio radical, pero que el asunto se había desvirtuado de tal manera que ya no podían quedarse en silencio. El alcalde había sido el encargado de proponer las opciones para la ubicación de la calle en honor a María Teresa. Ofreció dos lugares, uno más alejado, situado en una zona en desarrollo, y otro que parecía tener más potencial debido a su cercanía con la Universidad Alfonso X el Sabio, lo que hubiera agradado mucho a María Teresa, considerando su vínculo con el mundo académico. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando, en cuanto surgió la controversia, empezaron a circular reportajes que mostraban la zona elegida como un descampado lleno de escombros y basura. Esta imagen, que se presentó repetidamente en los medios, fue vista por muchos como un desprestigio para el homenaje, algo que dejó a Carmen y Terelu muy descontentas. Se sintieron como si los medios estuvieran ridiculizando lo que inicialmente había sido una idea de reconocimiento. A pesar de que en un principio las hermanas aceptaron la propuesta con agrado, la situación se empezó a complicar. Carmen, en varias declaraciones públicas, expresó que no entendía por qué se les insistía tanto con el tema de la ubicación, especialmente cuando ellas ya habían dejado claro que el homenaje se debía centrar en la figura de María Teresa, no en la elección del lugar. Las hermanas Campos, según lo que Paco me dijo, ya no mostraban el mismo entusiasmo por el proyecto. En su lugar, decidieron desentenderse de la situación, lo que causó que el asunto se enredara aún más. Por otro lado, según Pilar, el alcalde estaba esperando que Terelu y Carmen tomaran la iniciativa y se pusieran en contacto para concretar una fecha para el homenaje. Sin embargo, parecía que las hermanas no tenían mucha prisa por hacerlo. La situación se volvía cada vez más incómoda porque, mientras el alcalde de Málaga había ofrecido varias opciones y se había mostrado dispuesto a colaborar, las hermanas estaban desapareciendo de la escena. Desde la alcaldía, Gemma López fue quien aclaró que no era el alcalde quien debía tomar las riendas, sino que eran ellas las que debían movilizarse. Pero, en vez de dar señales de interés, continuaban sin pronunciarse, generando la sensación de que el homenaje a María Teresa, que había empezado con tan buenas intenciones, se estaba enfriando. Lo que más sorprendió a muchos fue la actitud de las hermanas en algunos de los programas de televisión donde se tocó el tema. Carmen, especialmente, reaccionó con un tono bastante prepotente cuando los reporteros le preguntaron sobre el homenaje. Su respuesta fue tajante: "No voy a responder a esas tonterías", lo que no hizo más que empeorar la situación. Este tipo de declaraciones solo alimentaron las críticas hacia ellas, ya que muchos consideraron que, después de todo lo que se había hablado sobre su madre y su legado, ahora parecían no estar dispuestas a mover un dedo para asegurarse de que el homenaje se llevara a cabo. Al final, el tema se convirtió en una especie de tira y afloja mediático que solo alimentó más la desconfianza de quienes inicialmente estaban a favor del homenaje. En los medios, la indignación era palpable, especialmente entre los ciudadanos malagueños, que comenzaban a cuestionarse el compromiso real de las hermanas con el legado de su madre. Mientras se repetían en los programas los discursos sobre lo importante que había sido María Teresa para el periodismo español, Terelu y Carmen se mostraban distantes y desinteresadas, lo que dejó a muchos con la sensación de que no se estaba valorando adecuadamente el esfuerzo del ayuntamiento ni el homenaje en sí. No era solo una cuestión de reconocimiento. Era la sensación de que, si de verdad querían rendir tributo a su madre, deberían haber mostrado más voluntad en resolver este asunto de una vez por todas. Lo que resultaba verdaderamente irónico, y al mismo tiempo profundamente desconcertante, era que a pesar de que las hermanas Campos se habían mostrado firmemente comprometidas desde el principio con la idea de rendir un homenaje a su madre, una de las periodistas más influyentes y admiradas de España, su actitud a lo largo del proceso parecía estar dando un giro inesperado. Habían sido ellas mismas quienes, inicialmente, habían impulsado la propuesta de dedicarle una calle a María Teresa Campos en Málaga, su ciudad natal, y habían abogado con pasión por un tributo que reflejara no solo su trayectoria profesional, sino también su impacto en la sociedad española.
Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, las hermanas comenzaron a manifestar actitudes que desentonaban con esa energía inicial de unidad y propósito. Aunque reclamaban insistentemente un homenaje más digno para su madre, las señales que emitían daban a entender que ya no compartían la misma visión que había dado origen al proyecto. Lo que originalmente parecía una noble causa, un gesto de agradecimiento hacia una de las figuras más queridas y respetadas del periodismo en España, se transformaba poco a poco en una cuestión que se alejaba de sus intenciones iniciales. Mientras tanto, en el otro lado del escenario, el alcalde de Málaga, quien inicialmente se había mostrado favorable a la idea de honrar a María Teresa Campos con una calle en la ciudad, parecía no entender del todo la magnitud del conflicto que se estaba gestando. A pesar de que él tenía en sus manos el poder de resolver el asunto, su actitud parecía ser la de alguien que no estaba dispuesto a comprometerse de manera activa. De hecho, el alcalde seguía con su agenda habitual, ocupado con otros proyectos y problemas de la ciudad, sin mostrar una urgencia real por solucionar el problema del homenaje. En su opinión, él ya había hecho lo suficiente. Había mostrado su apoyo público a la iniciativa, ofrecido diversas opciones para la ubicación de la nueva calle, y había facilitado todos los trámites administrativos necesarios para que el homenaje se pudiera materializar. En este sentido, el alcalde parecía pensar que las hermanas Campos eran las principales responsables de que el homenaje no avanzara. En lugar de dar pasos concretos para cerrar el capítulo, ellas, en su opinión, no estaban haciendo nada para formalizar el homenaje. El alcalde, por tanto, se mostró frustrado por lo que consideraba una falta de acción por parte de las hermanas, que, a su juicio, no parecían dispuestas a tomar la iniciativa y hacer las gestiones necesarias para que la calle María Teresa Campos se convirtiera en una realidad. Lo que comenzó siendo una idea positiva, una iniciativa sencilla que pretendía rendir homenaje a la figura de María Teresa Campos, se fue complicando cada vez más. Lo que originalmente parecía una oportunidad unánime de reconocimiento a la labor de una de las periodistas más influyentes de la historia reciente de España, se convirtió en una situación profundamente enmarañada, con diferentes actores en conflicto, cada uno con intereses propios y agendas distintas. La falta de acción por parte de las hermanas, sumada a la indiferencia del alcalde, generó un empantanamiento del proyecto. Lo que parecía ser un simple trámite administrativo se convirtió en un tira y afloja de reproches y acusaciones mutuas, que, lejos de acercar a las partes involucradas, las separaba aún más. Uno de los aspectos más llamativos del conflicto era la intervención de los medios de comunicación. Lo que comenzó como una noble causa, un intento de rendir tributo a María Teresa Campos, pronto se convirtió en una noticia de interés mediático. Los reportajes, inicialmente enfocados en el reconocimiento a la periodista, empezaron a poner énfasis en las disputas internas y en las diferencias de criterio entre las hermanas y las autoridades locales. Esto, como era de esperarse, avivó las tensiones y creó un ambiente de desconfianza en torno al proceso. La actitud de las hermanas, que al principio parecían decididas a obtener un homenaje digno para su madre, empezó a mostrar fisuras. En lugar de abordar la situación con la misma energía que habían tenido en sus primeras intervenciones, comenzaron a dar respuestas evasivas y a tomar distancia de los medios que seguían el caso de cerca. En una intervención televisiva, Carmen, una de las hermanas, dejó en claro que no deseaba seguir discutiendo sobre el tema. Su actitud, en lugar de ser conciliadora, fue francamente despectiva, casi condescendiente. «No voy a responder a esas tonterías», sentenció, dejando claro que para ella el tema ya no era prioritario. Este tipo de declaraciones provocó una reacción en cadena en los medios, que no dudaron en resaltar la falta de interés y el desapego de las hermanas hacia el homenaje que había sido concebido para su madre. La imagen de las hermanas, en lugar de salir fortalecida de esta controversia, se vio ensombrecida por una sensación de incoherencia que caló profundamente en la opinión pública. Muchos comenzaron a cuestionar si realmente estaban actuando en nombre del legado de María Teresa o si simplemente estaban siendo movidas por intereses más personales. La falta de acción por parte de las hermanas comenzó a generar una creciente frustración tanto en los ciudadanos de Málaga como en los medios de comunicación. Los malagueños, que en su mayoría apoyaban la iniciativa, empezaron a preguntarse por qué un proyecto tan sencillo se estaba convirtiendo en una causa perdida. Los ciudadanos veían como una idea tan bella, destinada a honrar a una de las figuras más admiradas de la ciudad, se diluía lentamente entre las inacciones y las declaraciones contradictorias de las hermanas. La propuesta de la calle, que parecía estar respaldada por la mayoría, comenzó a sentirse como un tema de división y desilusión. Si las hermanas no tomaban las riendas del asunto, ¿quién lo haría? ¿Por qué el homenaje no podía concretarse rápidamente, como cualquier otro proyecto de tal magnitud? El alcalde, por su parte, veía cómo la situación se escapaba de su control.
Él, que inicialmente había mostrado todo su apoyo a la idea, ahora se encontraba atrapado entre dos fuegos: el de las hermanas que no lograban avanzar en el proceso, y el de una opinión pública que comenzaba a dudar de la seriedad con que se estaba manejando el homenaje. Aunque el alcalde se mostraba dispuesto a esperar a que las hermanas dieran el siguiente paso, muchos comenzaron a cuestionar si su actitud era realmente la más apropiada. ¿Estaba el alcalde simplemente esperando a que el tiempo pasara, o había algo más detrás de su aparente resignación? Mientras tanto, el homenaje seguía en el aire, sin fecha, sin avances, sin claridad. El ambiente se volvía cada vez más enrarecido, y cada día que pasaba, la posibilidad de un homenaje adecuado a María Teresa Campos parecía más lejana. Lo que originalmente había comenzado como una idea positiva, una manifestación de cariño y reconocimiento a la figura de una de las periodistas más influyentes de España, se veía arrastrado por la marea de disputas y desacuerdos que solo aumentaban con el paso del tiempo. Las hermanas, al mismo tiempo que declaraban querer lo mejor para su madre, permitían que la oportunidad de cerrar este capítulo de manera digna y respetuosa se les escapara entre los dedos. La desconexión entre sus palabras y sus acciones se hacía cada vez más evidente, y el homenaje, que al principio parecía ser una prioridad para ellas, parecía diluirse por completo. Era difícil no preguntarse, ¿realmente deseaban que se llevara a cabo este homenaje? ¿O había algo más? ¿Tal vez un interés personal o familiar que estaba dificultando la concreción de la propuesta? Esa era la gran pregunta que flotaba en el aire, una pregunta que parecía tener más eco en los pasillos de los medios de comunicación que en las reuniones privadas de las hermanas. Nadie parecía tener una respuesta clara, y esta incertidumbre solo incrementaba la confusión en torno a lo que, en su origen, había sido un gesto tan noble como necesario. En lugar de avanzar, el proyecto de la calle María Teresa Campos se había convertido en una cuestión casi esquiva, cada vez más compleja de resolver. Cada vez más, parecía que las hermanas estaban atrapadas en un círculo vicioso de decisiones contradictorias que solo retrasaban lo inevitable. Al final, lo que en un principio parecía una idea sencilla, un homenaje a una madre y a una figura pública de gran renombre, se transformó en algo mucho más complicado de lo que inicialmente se había imaginado. El proyecto de la calle María Teresa Campos, que debería haber sido una iniciativa de consenso y respeto, terminó siendo un tema de debates interminables y tensiones sin fin. Lo que comenzó como una propuesta en favor de una figura que había dado tanto al periodismo español, terminó por convertirse en una cuestión cargada de política local, intereses personales y desacuerdos familiares que nadie parecía poder resolver. Los medios de comunicación, en lugar de ser aliados en el proceso de homenaje, se convirtieron en un catalizador de la controversia, amplificando los roces y disputas con cada nuevo reportaje. Las declaraciones públicas de las hermanas, junto con la actitud del alcalde, solo empeoraban la situación, transformando lo que debía haber sido un homenaje en una contienda pública llena de acusaciones, dudas y malentendidos. La lucha por conseguir la calle María Teresa Campos se tornó en un espectáculo de intrigas familiares y políticas, con cada parte involucrada viendo el asunto desde su propia perspectiva. ¿Quién tenía la razón? ¿Las hermanas, que exigían un homenaje más digno, o las autoridades locales, que creían que ya se les había dado suficiente oportunidad de llevarlo a cabo? Nadie sabía qué camino tomar, y el resultado era un enredo interminable. Lo que comenzó siendo una simple petición de homenaje se había convertido en un símbolo de algo mucho más profundo: la desconexión entre las intenciones iniciales y la realidad de las circunstancias que las rodeaban. ¿Qué pasará ahora con la calle María Teresa Campos? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un enigma que se alarga a medida que los días pasan sin avances concretos. Aunque la idea de la calle aún sobrevive en el imaginario colectivo de los malagueños y en la memoria de aquellos que admiraron a la periodista, el homenaje sigue estando en el limbo, suspendido en el aire, esperando un desenlace que parece no llegar nunca. La posibilidad de ver la calle María Teresa Campos convertida en una realidad parece desvanecerse a medida que el tiempo avanza sin que las partes logren llegar a un acuerdo. El homenaje que debería haber unido a todos en torno a la figura de una gran periodista ahora parece una causa perdida, atrapada en un mar de conflictos que nadie parece dispuesto a resolver. Y lo peor de todo es que, mientras se sigue aplazando la resolución, la figura de María Teresa Campos sigue sin recibir el reconocimiento que, a juicio de muchos, bien merece. A medida que las semanas y meses pasan, la oportunidad de rendirle un homenaje acorde a su legado se va haciendo cada vez más remota. El homenaje a la periodista, que debería haber sido un tributo sencillo y respetuoso, se ha convertido en un símbolo de todo lo que salió mal en el proceso: la falta de coordinación, la ausencia de consenso y, sobre todo, el fracaso para cerrar un capítulo que debería haber sido mucho más sencillo de lo que realmente fue.